Meditando sobre la era de Acuario. No hace muchos días me preguntó un amigo que si había escrito o grabado algo sobre la era de Acuario. Mi respuesta inmediata fue que no, y le dije que era particularmente pues porque tengo poco tiempo. Pero eso, al cabo de un rato, me hizo razonar un poco el asunto. Y lo primero que hice fue preguntarme a mí mismo lo siguiente: si Maschendel, con 4 iniciaciones, no escribió casi nada, muy poco, algún artículo y poco más sobre este tema, ¿qué voy a escribir yo si solo soy un sencillo estudiante de la filosofía rosacruz y del ocultismo? La verdad es que ni me parece atrayente el tema, porque hablar del futuro, pues para un simple estudiante no caben muchas cosas, ni tampoco es fácil, claro, escribir sobre hechos del futuro, por mucho que se ejercite la imaginación o se tenga cierto grado de intuición o se obtenga cierto resultado de la meditación. Pero bueno, aún así, meditando un poco sobre este tema y sobre la pregunta de este amigo, me dije a mí mismo, bueno, con la poca información que hay, con un poco de razonamiento y unos ratos de meditación, pues quizás algo útil para alguien. Antes que nada, es necesario dejar claro lo que han representado las eras que hasta ahora han pasado, en la que estamos, de Piscis, y también dejar claro cuándo comienza realmente la era de Acuario. Veamos entonces, para comenzar, estas cosas. Cada era trae un gran desarrollo para la humanidad dentro del campo evolutivo en el que la humanidad se mueve. Las eras de Tauro y Aries, que fueron épocas grandiosas de Egipto y Persia, con esos dioses de Osiris y Mitra, dieron paso a la era del Cordero, cuando Moisés fundó el cristianismo y cuando el sol pasaba por el signo de Aries. Estamos hablando por la precesión de los equinoccios, como es lógico. Quien sabe de astrología sabe lo que significa. Y aunque la era de Piscis trajo esclavitud intelectual, superstición y otras etapas muy negativas para nosotros, para la humanidad, lo cierto es que dentro de esa era de pescadores, podríamos llamarles, surge ese Cordero, ese Hijo del Hombre, que debía venir y que hoy, cuando han pasado 2000 años de aquella venida, nos sigue inspirando para alcanzar ese gran desarrollo que conseguiremos en la era de Acuario. Cuando el Sol, por precesión de los equinoccios, se acercó a la constelación de Piscis, Juan el Bautista sumergió en el agua a los conversos para bautizarlos, y Jesús llamó a sus discípulos pescadores de hombres. En la era de Aries se sacrificaba el cordero cuando el sol pasaba por el ecuador de la constelación de Aries. En la era de Tauro se adoraba al toro y a eso se les llamaba idólatras. Y en la nueva religión se dio el símbolo del cordero al futuro Mesías o Salvador. Con esto ya veremos después que las eras, según van pasando, nos van llevando a algo que se relaciona con Cristo, con el Salvador de la humanidad. Ya en el signo de Piscis, cuando comenzó el cristianismo, se comienza a hablar del Cordero, del Mesías, del Salvador, etc. Ya veremos cómo al final en la era de Acuario va a ser muy importante para la humanidad, para ese acercamiento, para esa preparación para su venida y a mi entender, y de hecho creo que Maschendel también lo decía o lo insinuaba, como después, a principios últimos de la era de Acuario, principios de la era de Capricornio, podría ser que se produjera esa segunda venida de Cristo.
El equinoccio de primavera en la constelación de Tauro fue entre 1700 años antes de Cristo y 1600, también antes de Cristo, como es lógico. La era de Piscis comenzó en el 498 después de Cristo y durará hasta el 2638 aproximadamente después de Cristo. Fue la época en que este arcángel Cristo llamó pescadores a sus discípulos. Y la era de Acuario comenzará en el 2638, como he dicho aproximadamente, y durará hasta el 4700. Pero su influencia se nota ya en muchas personas, y más aún en las más desarrolladas intelectual y espiritualmente. La era de Acuario comenzará cuando el Sol entre por precesión en el grado 30 de la constelación de Acuario y durará, como todas las eras, 2100 años, hasta que llegue al grado 1, al primer grado del mismo signo de Acuario. Pero su influencia se hace sentir desde que el Sol alcanza el grado 10 de Piscis, o sea, 10 grados antes. Y desde entonces, que es aproximadamente hace unos 150 años, desde entonces se está sintiendo un impulso intelectual y científico que lleva a la humanidad a la conquista de un nuevo aspecto psíquico y de todo lo relacionado con la electricidad, el electromagnetismo, los éteres del espacio, el espacio mismo y otros muchos aspectos científicos, invenciones de la ciencia, como todos sabemos, lo que en cierto modo, bueno, pues nos va haciendo más libres. Nos vamos liberando más de lo que es el signo de Piscis, aunque todavía faltan muchos años para llegar a la verdadera era de Acuario, pero estamos ya bajo su influencia, la influencia de ese aura, que el aura de Acuario que penetra hasta 10 grados aproximadamente del signo de Piscis. Por lo tanto, ya estamos bajo su influencia. Por tanto, solo en los próximos 500 años, sin haber entrado exactamente todavía en el signo de Acuario, nosotros mismos nos sorprenderemos de nuestros propios descubrimientos a nivel psicológico, respecto a lo que hay más allá de la materia y de lo que se compone el espacio, entre otras muchas cosas, claro. De hecho, ya nos estamos sorprendiendo de hacia dónde va y lo que está haciendo la misma ciencia, los científicos y el hombre mismo. Como las eras se comienzan y se desarrollan por medio de la precesión de los equinoccios en Capricornio, es de suponer que al terminar la era de Acuario y comenzar la de Capricornio, pudiera haber un gran desarrollo en la humanidad en todos los sentidos. O lo que es lo mismo, podría producirse, como he dicho antes, la segunda venida de Cristo. Porque la era de Acuario va a ser una preparación para ello. Y esta suposición también estaría basada en que la era de Acuario traerá un gran desarrollo psicológico y espiritual que nos hará clarividentes, entre otras cosas. Y si esto fuera así, significa que una gran mayoría de la humanidad estaría preparada para ver a Cristo en el cuerpo etérico de Jesús, que, como sabemos sobre todo los estudiantes de la filosofía Rosacruz de Max Heindel, está guardado en el centro de la Tierra. La jerarquía de Acuario representa el agua mística y divina del espíritu de vida, diseñada desde el corazón que representa Leo, que es su signo opuesto. Este impulso puro y noble relacionado con el signo y la era de Acuario lo denominamos altruismo. Altruismo es un potencial por desarrollar por nosotros completamente junto al amor. Si esto lo unimos a que cuando culmine la era de Acuario la humanidad habrá alcanzado un elevado grado de espiritualidad, es lógico pensar que la gran mayoría de nosotros será capaz de ver al Arcángel Cristo en el aire, como está escrito, es decir, en su cuerpo etérico y en su segunda venida. Y esto sería así porque nosotros, a su vez, habremos desarrollado el cuerpo-alma que se necesita para ello.
tanto, esta influencia de Acuario, que ya se comienza a sentir aunque falten 500 años, está considerada o se puede considerar el rayo de Cristo. Y es este rayo el que tiene que transformar totalmente nuestra personalidad si de verdad nosotros lo deseamos. Urano, como regente de Acuario, es el que nos elevará por encima del amor de Venus, puesto que él es amor altruista o desinteresado. Un amor que nace del corazón y que está por encima del egoísmo, de lo material y de lo personal en definitiva. El gran poder del universo, el amor, se desarrolla y se transmuta en el altruismo de Acuario. Acuario traerá el espíritu de vida a través del amor de Venus transmutado por Urano y del pensamiento de Mercurio transmutado por el fraternal Neptuno, que es su octava superior. Acuario unirá todo y a las personas mismas con su espíritu divino por medio del Cristo. Acuario no tiene ataduras ni bandos, porque es el aspecto humanitario más elevado y el verdadero aspecto de la libertad que unirá lo masculino con lo femenino y lo superior con lo inferior. El ser humano debe prepararse para trabajar sobre todo lo que le hace personal, o sea, más concretamente y profundamente sobre el cuerpo de deseos y sobre la mente. Y debe ser así porque la era de Acuario le facilitará los medios para que pueda construirse ese cuerpo-alma necesario para ver a Cristo cuando, como he dicho, posiblemente cuando comience la era de Capricornio. Este signo de Capricornio fue el signo de Jesús. El Sol estuvo en el primer grado de Aries, en su equinoccio de primavera, 500 años después de Cristo, lo que significa que entraremos definitivamente en la era de Acuario en el año 2600 aproximadamente. Pero al igual que nosotros tenemos cuerpos invisibles que sobresalen del cuerpo físico en forma de aura, también lo tienen los cuerpos celestes que utilizan esos grandes espíritus como vehículos. Y por eso nuestro sistema solar, y nosotros en particular, estamos tomando contacto con esa aura de la constelación de Acuario hace ya más de un siglo. Esto significa que toda la humanidad, creyente o no creyente de todo esto, sentirá el impulso que le hará más original, más inventivo, más místico, científico, altruista, religioso, etc. Como ejemplo, solo hace falta fijarse en las invenciones y descubrimientos que se han hecho en los últimos 150 años, y mucho más en estos 20 o 30 años. O fijarnos en la cantidad de ONGs que van surgiendo en todo el mundo para ayudar altruistamente a los más necesitados. Yo pertenezco a dos de ellas y es increíble la cantidad de personas que sirven, que se entregan a los necesitados, a los indigentes, a los enfermos. Eso tiene su origen principalmente en la influencia de esta aura del signo de Acuario, de la era de Acuario que se aproxima. Seguramente que si se dijera lo que va a ocurrir y el desarrollo de la humanidad y del individuo en particular que va a obtener en la era de Acuario, se nos tacharía de locos. Un clarividente como Max Heindel, que me imagino que no escribió más por falta de tiempo, porque no tenía tiempo para tantas cosas, pero un clarividente con 4 iniciaciones como Max Heindel, capacitado para ver el futuro, si hubiera dicho lo que puede ocurrir o cómo va a ser la humanidad y el ser humano en particular, el individuo o la sociedad en la era de Acuario, los que no estaban relacionados, los que no conocían en aquella época la filosofía oculta, seguramente que le hubieran tachado de loco. Como ejemplo de lo que digo, imaginemos lo que podría pensar cualquier persona si le dijéramos que la muerte en la era de Acuario no va a existir,
para la mayoría de la humanidad, cuando la era termine, claro. O que, por ejemplo, que nos veremos con los muertos en su propio mundo. ¿Qué pensarían de nosotros si le dijéramos eso? Pero el verdadero ocultista, el que ha profundizado en la filosofía oculta, sabe que eso puede ser cierto. Todo está en un cambio de conciencia. Lo mismo que hubo un tiempo en que nuestra conciencia estaba en los mundos invisibles y tuvimos que perderla para despertar aquí el estado de conciencia de vigilia, porque necesitamos las experiencias, pues el progreso que vamos a hacer en la era de Acuario, el futuro de la humanidad, está en que alcancemos el estado de conciencia de los mundos, del mundo principalmente donde están los muertos. Y lo vamos a hacer voluntariamente, sin perder tampoco la conciencia de vigilia, pero seremos conscientes en ese mundo y podremos verlos y estar con ellos. Si nuestra mente se espiritualiza en un elevado grado, ¿cómo se comportará la humanidad entonces? No pretendo ni puedo predecir nada, pero cada uno de los ocultistas o estudiantes de la filosofía oculta puede meditar sobre esto y sacar conclusiones sobre la sociedad, sobre cómo podremos ser cada individuo y sobre cómo será nuestra vida de acuerdo a los descubrimientos científicos que se van a hacer. De acuerdo con todo esto, es obvio que dentro de unos 500 años aproximadamente surja un nuevo concepto de lo que hoy llamamos religión cristiana, y que estos conceptos estén basados en unos ideales mucho más nobles y más elevados. De aquí que la era de Acuario, cuyo símbolo es el aguador, nos prepare para crear el cuerpo-alma y para poder ver a Cristo en su cuerpo etérico. Pero que nadie piense que el cambio que necesita hacer la humanidad es solo un cambio de carácter o de personalidad. No, ese cambio ya lo propuso Juan el Bautista cuando predicó aquel evangelio que se podría llamar superficial, comparándole con el que nos tocará a partir de que el Sol entre por precesión en la constelación de Acuario. Es un nuevo evangelio muy por encima de lo que conocemos. El evangelio, o preparación futura, tratará de trabajar más directamente sobre el cuerpo de deseos y sobre la mente en particular, por medio de la repetición y de otros ejercicios, para que todo sea más minucioso y más profundo. Pero además del trabajo interno, el signo intelectual y científico de Acuario desarrollará una nueva fe basada en la razón, para que los enigmas que hoy no se quieren resolver o no se resuelven por temor o falta de fe y de discernimiento, se resuelvan entonces y se comprenda que la vida y la conciencia siguen existiendo después de la muerte y del cuerpo físico. Que podremos dejar el cuerpo físico voluntariamente. Por consiguiente, una nueva luz nos alumbrará y llenará nuestros corazones de esperanza para que aceleremos el proceso de purificación y espiritualización. Entonces, lo mismo que en el pasado desarrollamos la visión física que necesitábamos para experimentar aquí en la Tierra, así en la era de Acuario desarrollaremos la clarividencia y nos haremos conscientes de que hay unos mundos superiores invisibles donde vamos cuando abandonamos el cuerpo físico y por las noches. Cuando el simbólico diluvio universal hizo descender el agua que había en la atmósfera terrestre, aquella atmósfera densa, entonces el hombre respiró por los pulmones y comenzó a ver más claro, porque el sol ya podía atravesar la atmósfera. Entonces gran parte de la humedad de la atmósfera descendió a los océanos, a lo que se formaron los océanos, pero no se eliminó totalmente la humedad que había.
Será en la era de Acuario cuando ese aguador termine de echar la humedad restante que hay en la atmósfera, el agua al fin y al cabo, para que las vibraciones visuales se transmitan más fácilmente y por tanto para que sean más reales lo que podamos ver, algo más allá de lo normal. Este es el aspecto físico para que se comprenda que quien se esfuerce y se sacrifique por progresar espiritualmente obtenga el poder de la clarividencia, de tal manera que ya no habrá dudas de que hay otros mundos y otros seres, lo que a su vez hará que la fe se convierta en conocimiento. Quien no crea en la clarividencia, bueno, ahora mismo lo único que se me ocurre es decirle que lo mismo que hay personas que no ven nada, otros que ven muy poco, otros que vemos lo normal, ¿por qué no puede haber personas que vean más allá de lo normal? Sabiendo que la clarividencia es similar a los rayos X, pero más clara y más profunda, podemos hacernos una idea sobre cómo será nuestra sociedad entonces. La clarividencia no sólo permite ver la parte etérica de la materia física, sino que también permite ver el aura con sus expresiones emocionales, así como los pensamientos que creamos, lo que significa que nadie podrá actuar falsamente ante los demás. Entonces veremos los elementales que llevemos con nosotros en nuestra aura, la clase de pensamientos que creamos, las entidades que habitan en nuestros hogares según sea lo que hagamos en ellos, lo que hay de bueno o malo en los lugares que frecuentamos e incluso si se está formando una enfermedad en nuestro cuerpo físico, entre otras muchas cosas. Por tanto, no nos quedará más remedio que progresar aceleradamente para hacer siempre el bien y no hacer el mal, que todo aquel que nos rodee va a poder ver. Y lo mismo que los más desarrollados podrán ver todas esas cosas en los demás, así también serán detectados aquellos más atrasados que se atrevan a cometer un delito. Evidentemente, los estudiantes de filosofía oculta y más aún los de una escuela iniciática como la Rosacruz de Masgendel, tenemos que valernos de estos conocimientos para prepararnos para esa época, si queremos ser pioneros en ella. Y por eso tenemos toda una serie de ejercicios para practicar. Pero, además, y si alguien piensa que no son suficientes, los ejercicios que se conocen, pues que se haga la idea de que ya vive en la era de Acuario, donde los demás pueden ver clarividentemente y de esta forma podrá razonar cómo actuar y qué pensar y desear. Imaginémonos que los de todo el mundo es clarividente menos nosotros y pueden ver lo que llevamos en nuestra aura, lo que pensamos, las emociones, lo que deseamos. Los ocultistas tenemos la obligación de esforzarnos por progresar en el sendero de perfección cada día y en cada momento. Es más, tenemos un trabajo añadido de hacer con los demás, y es facilitar este conocimiento allá donde podamos como preparación para la nueva era, también para ellos. De esta forma, nosotros estaremos preparándonos para desarrollar la clarividencia, y ellos lo mismo respecto al conocimiento que alcanzarán en dicha era en su próximo renacimiento. Debemos dejar claro ante quien nos escuche que puede estudiar el esquema de mundos y los cuerpos que utilizamos y un montón de cosas que sabemos por medio de la filosofía oculta. Lo puede hacer con tal de que vea que no hay misterio, sino una verdad razonable. Debemos dejarles claro que el único medio de progresar dentro de la evolución que estamos haciendo es por medio de la práctica del bien y del servicio amoroso y altruista a los demás. Debemos dejar claro que son imprescindibles los ejercicios recomendados en el concepto Rosacruz del cosmos, así como algún otro, con tal de espiritualizar el carácter y hacerse un fiel colaborador de la obra del Arcángel Cristo. En la era de Acuario estaremos más capacitados para juzgarnos a nosotros mismos,
puesto que seremos mucho más autoconscientes de nuestras expresiones en todos los aspectos personales e individuales. La autoobservación y la autoconsciencia de nuestras acciones y reacciones internas nos harán conscientes de nuestro desarrollo interno. El poder de la mente junto a la autoconsciencia hará más difícil que se cometan errores. Todo esto hará que nuestra convivencia sea más humanitaria y fraternal, respetando así la libertad y el libre albedrío de los demás. Se romperá con las costumbres y los patrones del pasado para crear nuevas líneas de conducta basadas en el nuevo potencial intelectual y espiritual. Nuestro desarrollo interno será tan elevado y sensible a las influencias estelares que será muy normal servir amorosa y altruistamente al prójimo de acuerdo a nuestra iniciativa, originalidad y creatividad. Nuestros pensamientos positivos afectarán más fácilmente por naturaleza a quienes se acerquen, porque nuestras auras serán más sensibles hacia todo ello, gracias a los dos éteres superiores. A la vez detectaremos más fácilmente cuando los pensamientos negativos alcancen nuestras auras. Seremos capaces de dirigir nuestro destino con más sabiduría y de tomar las decisiones más correctas. El poder del pensamiento puede ser tal en esa era que lo que hoy llamamos telepatía sea un hecho real muy consolidado ya. La amistad será más profunda, más sincera y más importante en nuestras vidas y entre todos los que formamos la humanidad. Por tanto, se habrá eliminado en gran parte el egoísmo y lo falso. Los más desarrollados estarán listos para trabajar con los ángeles en el progreso y mantenimiento de las formas gracias a la clarividencia que alcanzarán como efecto de la labor de Cristo sobre los éteres interplanetarios. En la futura era, o quizás antes, la humanidad se familiarizará con las enseñanzas espirituales y será mucho más inteligente desde la misma infancia, lo que obligará a crear un sistema educativo mucho más elevado en todos los sentidos para que cada individuo exprese lo que trae latente de sus anteriores vidas. Se desarrollará más comúnmente el poder sanador y podría ser el método de curación gracias a la clarividencia, porque nos permitirá ver la enfermedad dentro de los cuerpos. Se desarrollará enormemente la astrología espiritual y las comunicaciones por aire y por el espacio, como ya lo estamos viendo. Aumentarán las escuelas de ocultismo o las escuelas verdaderas, que enseñen la verdad, y también los movimientos progresistas, liberales y humanitarios que transformarán todo lo antiguo. Se acelerará en un gran grado el desarrollo espiritual gracias al control que obtendremos de la mente y con la mente después sobre el cuerpo de deseos. No es necesario decir que si todo esto se desarrollara y se alcanzara, nuestra sociedad política, la medicina, la religión, las enseñanzas, etc., no serían nada parecidas a lo que son hoy. Por supuesto que el aspecto científico y el amor universal serán lo más notables en estos futuros cambios. Respecto a la vuelta de Cristo, está escrito que nadie sabe nada sobre ella. Pero si, como dice alguna religión, vendrá para salvar a algunos, está claro que serían los más desarrollados espiritualmente. Los ocultistas sabemos que hay un tiempo y que cuando termine ese tiempo la mayoría de la humanidad lo superará, pero habrá algunos que no. Por lo tanto, algo de verdad hay en todo esto. Pero por otro lado también, en los tiempos que corren, dicen los pensadores modernos que hay en este mundillo de la metafísica, del ocultismo, etcétera, el esoterismo, que en realidad no hay tal vuelta de Cristo, sino que se refiere a que debe nacer el Cristo en cada uno de nosotros. Versiones diferentes hay unas cuantas. En cierto modo, algo de cierto y también de incierto
tienen ambas versiones porque hemos de esforzarnos por progresar espiritualmente para salvarnos y porque ese esfuerzo debe traer consigo la formación del cuerpo-alma, que es como el nacimiento de Cristo en nosotros. En realidad, Cristo está actualmente preparando su reino, ahora, para cuando estemos nosotros listos para pertenecer a Él. Así está escrito, como también que los que estén preparados serán llevados en el aire. Quiere decir, los que creen ese cuerpo-alma, que es un cuerpo de éter, pues su significado es ese. Serán llevados en el aire, en el éter. ¿Para qué? Para quedarse con Él en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo que se está construyendo. Como la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, y como también está escrito, para llegar a Dios lo tenemos que hacer a través de su Hijo Cristo, Él, Cristo, aparecerá en un cuerpo de éter. Como se dice, volverá en el aire, y nosotros le recibiremos en otro igual que habremos desarrollado. Todo esto está escrito y los verdaderos ocultistas y estudiantes avanzados sabrán interpretarlo. En la era de Piscis, el pez fue su primer símbolo, y en la época de Cristo, el sol estaba a 7 grados de Aries, el Cordero. Tuvieron que pasar 500 años para que la precesión de los equinoccios alcanzara el grado 30 de Piscis, que es cuando comenzaba esta era. Durante esos 500 años, la Iglesia sufrió y pasó por muchos cambios a favor y en contra, y en los 1400 años restantes la Iglesia ha tenido un gran poder y tiene todavía unido a personas de acuerdo a su credo y a su dogma, pero liderando también algunas veces, como sabemos, algunas guerras que hasta los propios papas han hecho. La religión reinó mucho en el pasado y reina todavía en cierto modo en esta era de Piscis, pero según nos acercamos a la era de Acuario, se impondrá la ciencia. Una ciencia que será humanitaria y a la vez religiosa. No religiosa desde el punto de vista de la religión de Piscis. Un aspecto religioso más libre. Y es aquí donde entramos nosotros los ocultistas para enseñar que la religión puede ser científica y la ciencia religiosa, ya que esto se tiene que desarrollar antes de que alcancemos la nueva era, la cual también podríamos llamarla sexta época, cuando el Sol por precesión entre en Capricornio. Un gran ciclo cósmico comenzó cuando el Sol por precesión se alejó de la constelación de Aries para entrar en el signo eclesiástico, acuoso y bautismal de Piscis, cuando la religión cristiana comenzó a tomar fuerza. Tanto cuando el Sol cruzó Tauro como cuando lo hizo por Aries, el Toro y el Cordero, el hombre sacrificaba en el altar a los animales para alimentarse. Cuando lo hizo por Piscis, cuando pasó por Piscis, las enseñanzas cristianas se opusieron a los sangrientos sacrificios que contenían sangre roja, con la intención de sustituirlo por el pescado, al menos un determinado día a la semana y en determinadas fiestas. Bien, en la era de Acuario se consolidará la tendencia que cada vez hoy más existe y se acabará con la alimentación carnívora. La era de Piscis está preparando a la humanidad para todos los cambios que progresivamente debemos desarrollar y alcanzar. Acuario es un signo intelectual y científico, y en esa era la mente hambrienta e inquisidora de la gente no se conformará con cualquier cosa, sino que reclamará alimento para su alma, es decir, carne espiritual, para alimentar ¿a quién? Al niño Cristo, que todos debemos hacer que nazca y crezca en nosotros.
Cristo es el constructor de la nueva era. Está trayendo cada vez más éteres interplanetarios hacia nuestra esfera terrestre con la intención de que haya más éteres superiores de los que nosotros construiremos, con los que nosotros construiremos progresivamente nuestro cuerpo-alma, los cuales y junto al cuerpo etérico del planeta brillarán. Por tanto, Cristo y nosotros en menor grado, claro, estamos espiritualizando el planeta y elevando su vibración para que pueda ser el futuro reino de Dios en la tierra, como decimos que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dice la Biblia que nosotros seremos como Él, y así es, porque Él vendrá con el cuerpo-alma formado del cuerpo etérico de Jesús, el que tomó prestado, y nosotros lo veremos desde el cuerpo-alma que debemos formar dentro de nuestro cuerpo físico, es decir, con los éteres luminoso y reflector. Esto, como sabemos los verdaderos ocultistas, solo se puede conseguir sirviendo, ayudando y dando ejemplo a la humanidad con amor verdadero y sin ninguna clase de egoísmo. Una escuela iniciática como la Rosacruz de Max Heindel facilita toda una serie de enseñanzas y ejercicios para alcanzar un gran conocimiento y un grado importante de desarrollo espiritual en poco tiempo. Pero, como es evidente, no es el único camino, el del ocultismo. Esta escuela facilita progreso rápido a quien quiere esforzarse. Pero una persona que sea servicial, un servidor del prójimo, un simple voluntario que atiende las necesidades de enfermos, de indigentes y otras personas similares necesitadas de ayuda, también está construyendo su cuerpo-alma siempre y cuando lo haga de corazón y con amor. Y esta es la norma o el conocimiento que deberíamos tener todos presente si de verdad queremos prepararnos para esa futura era de Acuario.